Dios les bendiga, qué privilegio estar con ustedes una vez más en este discipulado, donde hemos estado recibiendo directrices acerca de la multiplicación. Solo quiero hacer un recuento así breve de lo que hemos estado viendo en este momento. Hemos estado viendo la multiplicación a través del adiestramiento, hemos visto la multiplicación a través de los grupos de comunión familiar, y hoy vamos a ver multiplicándonos a través de la obra evangelística. Esto tiene conexión porque cuando yo manejo correctamente el adiestramiento, el discipulado, precisamente el cumplimiento de los mandatos de un modelo a seguir es evangelizar. Entonces, cuando yo recibo la enseñanza, tanto en mi adiestramiento como en mi discipulado, es para que ejecute precisamente esos mandatos y pueda así no solamente lograr lo que el Señor quiere, sino mi desarrollo y mi avance en el proceso de crecimiento de la obra del Señor. Entonces el tema de hoy es multiplicándonos a través de la obra evangelizadora. Usted recuerda la enseñanza pasada, Dios lo ha prometido, pero la iglesia no puede pararse y sentarse a esperar que Dios lo haga. Dios da la promesa, pero a nosotros nos toca accionar. Entonces, cuando se habla de la obra evangelística, tenemos que pensar ya no en el evangelismo tradicional, sino en el evangelismo con diseño, que es precisamente lo que el Señor ha estado enseñándonos en este tiempo. Y cuando veo este tema, definitivamente ya me recuerdo yo de los temas de evangelismo, que es la función de la iglesia, que es un mandato para la iglesia, que no es para los evangelistas, que no es solo para los pastores, que no es solo para los discípulos, sino es para toda la iglesia. Y por eso es importante que hoy entendamos lo que dice el diseño, las escrituras, para que usted y yo hagamos conforme ese diseño y poder tener el resultado que Dios quiere. En las preguntas para reflexionar hay 3 preguntas. La primera es: ¿entiendes qué significa evangelizar? La segunda pregunta: ¿conoces el proceso cíclico para multiplicarte como discípulo? ¿Consideras que estás cumpliendo tu función evangelística? Cuando vemos estas 3 preguntas, todo tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con mi función, tiene que ver si he aprovechado el recurso y si estoy haciéndolo conforme al diseño. El ciclo de crecimiento lo mencioné en la enseñanza pasada, que es evangelizar, integrar, discipular y enviar. Esta palabra integrar tiene que ver no solo llevarlo al grupo, sino llevarlo también a la iglesia. Pero no solo llevarlo al grupo y llevarlo a la iglesia. Integrar tiene que ver que tiene que también recibir su adiestramiento. Precisamente el discipulador es el responsable de llevar a los discípulos del grupo de comunión familiar, de llevarlos a tener esa integración a la iglesia, al grupo, al adiestramiento, al discipulado. Esto va a permitir que el fruto que Dios nos está dando permanezca para la gloria de su nombre. En el texto a memorizar encontramos nosotros ya en Mateo capítulo 4 verso 19. Quiero que vea por favor ahí en Mateo 4, 19, dice la escritura: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres. Cuando yo veo este pasaje de Mateo 4, verso 19, veo el diseño, veo la manera, la forma como Cristo lo hizo. Por eso, cuando vimos las preguntas para reflexionar, la primera fue: ¿entiendes qué significa evangelizar? La otra fue: ¿conoces el proceso cíclico para multiplicarte como discípulo? Y la tercera fue: ¿consideras que has estado cumpliendo tu función evangelizadora? Esto me va a permitir a mí hoy, a través de este versículo, poder entender cómo lo estoy haciendo, si es conforme al diseño que el Señor nos ha mostrado o si lo estoy haciendo tradicionalmente, como me lo enseñaron, como una estrategia humana, con muchas cosas que no son bíblicas y que son más que todo un gancho para atraer a la gente. Déjeme decirle, Jesús no utilizó ni un gancho. Jesús lo hizo a la manera que el Padre le reveló. Jesús nos muestra el diseño y por eso es nuestro modelo por excelencia, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. En el contenido de la lección ya encontramos lo tradicional de la iglesia. Cuando yo voy al libro de un modelo a seguir, encuentro el mandato de evangelizar. Y la iglesia se ha quedado precisamente en esas costumbres, en esas tradiciones, y no ha entendido todavía la magnitud, el avance que tendría si la iglesia entendiera la evangelización, qué es, quién la debe hacer y cómo la debemos hacer. Aquí encontramos en el primer párrafo, encontramos que por muchos años se llegó a creer que la tarea evangelizadora solo le correspondían al pastor, al del grupo de evangelismo que se organiza dentro de la iglesia, o a los ministerios que se invitaban para realizar campañas evangelísticas eventualmente. Gracias a Dios, Él nos ha corregido a la luz de la palabra. Y fíjese esto, haciéndonos entender que la evangelización es un mandato que debemos realizar todos. ¿Quiénes? Todos los discípulos nacidos de nuevo. Entonces, la iglesia se ha quedado en lo tradicional, que fueron lo que mencionamos, que esto le corresponde al pastor, que esto solo es para el grupo organizado de evangelismo en la iglesia y que esto es solamente para los evangelistas, para los ministerios. Déjeme decirle, aquí ya nos muestra a nosotros para quién es la tarea, para quién es este mandato. El mandato es para todos los que han nacido de nuevo. Los discípulos de Cristo, los que han nacido de nuevo, ellos saben que nacieron de nuevo para multiplicarse, para anunciar las buenas nuevas, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es la tarea de toda la iglesia. Desde el principio, el Señor nos muestra que su plan es que fructifiquemos y multipliquemos su imagen. Así nos es mostrado el diseño en el libro de explosión del modelo. ¿Tiene sentido? ¿Cuándo? Cuando entendemos que la multiplicación no son solo números, sino que la multiplicación es la multiplicación de la imagen de Cristo en los discípulos que se convierten al Señor. En aquellos tiempos, lo emocionante era, oiga bien, en lo tradicional, por eso está hablando en aquellos tiempos, lo emocionante era reunir a la iglesia en gimnasios, estadios,
o al aire libre para realizar campañas evangelísticas que duraban varios días. El énfasis estaba más en el evangelista invitado que iba a predicar. Se aprovechaba el nombre y la fama de ese ministerio para hacer propaganda a la campaña, mientras que la iglesia se reunía a escuchar el mensaje de salvación y al final esperar el reporte de números de convertidos, producto de dicha campaña. El gran error que se cometía y aún se comete en algunas iglesias es que nadie discipulaba a las personas que se convertían. La conclusión siempre sería la misma. Si se salvaban muchas personas, el evangelista era bueno. De lo contrario, difícilmente le volverían a invitar. Esto era lo que se hacía tradicionalmente. Buscábamos quien nos hiciera la campaña. Y precisamente en eso se acomodó la iglesia. Y la iglesia pensó que estaba cumpliendo su función evangelizadora porque hacía campañas. No estoy en contra de las campañas, pero sí en el método que se está usando, que es el evangelista el que nos llega a hacer el trabajo, cuando realmente es función, es responsabilidad de cada discípulo nacido de nuevo. Entonces el evangelista no era el ministerio, no era el pastor, no era el grupo organizado de la iglesia para esta tarea, sino la iglesia tiene una función apostólica de haber sido enviada a predicar las buenas nuevas de salvación. Y como discípulo nacido de nuevo, yo tengo esa responsabilidad. Y cada uno de nosotros cumpliremos fielmente la obra evangelizadora para que venga una multiplicación. Déjeme mencionarle, lo que un evangelista hace, lo van a hacer, póngale ahí 100 discípulos en la iglesia. ¿Cuánto más podemos abarcar? ¿Cuánto más podemos alcanzar? ¿Cuánto más podemos lograr en la multiplicación cuando entendemos que es nuestra responsabilidad y nuestra función como discípulos de Cristo? No es solo para el ministerio, no es solo para el pastor, no es solo para un grupo determinado en la iglesia, es para todo discípulo que ha nacido de nuevo. Y esto nos lleva a seguir viendo lo tradicional, lo que se ha acostumbrado. Pero la iglesia, ya es necesario que la iglesia entienda su función y que vaya y haga la obra para la cual fuimos alcanzados. En estos tiempos, el entendimiento es distinto. ¿Por qué? Porque debemos saber que alcanzar a otros y llevar a reconocer el señorío de Cristo es tarea de toda la iglesia, pero no solamente evangelizarlos, sino de hacerlos fieles discípulos de Jesús. Por eso, cuando yo veo el ciclo de crecimiento, yo veo evangelismo, integración, discipulado y enviarlo. Es precisamente eso lo que nos habla el libro de explosión del modelo. Cuando yo cumplo con ese ciclo de crecimiento y sigo el orden, puedo enviar a los nuevos discípulos a cumplir su responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, no solo es de enviarlos, sino es de que edificarlos para que sean verdaderos discípulos de Cristo y que puedan cumplir con el establecimiento del reino de Dios, pero también que puedan cumplir con el mandato del Señor de evangelizar. Sin embargo, todos los discípulos deben saber que es imposible realizar la obra
evangelizadora sin conocer plenamente el diseño del Señor. Cuando hablamos de diseño del Señor, ya el Señor nos ha mostrado a nosotros el arrepentimiento, nos ha hablado sobre creer en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, confesar el señorío de Cristo en mi vida, pero también bautizarme, y esto completa mi salvación. Esto me hace nacer de nuevo. No solo me quedo en el arrepentimiento, tampoco me quedo solo en creer en Jesucristo, sino el Señor me lleva a establecer señorío en mi vida, pero también a nacer de nuevo como una nueva criatura. Yo puedo cumplir con la tarea evangelizadora y traer así la multiplicación de la imagen de Cristo en los nuevos convertidos. No es solo de alcanzarlos para que crean, sino de alcanzarlos para que sean verdaderos discípulos de Cristo. Cuando ignoramos o desconocemos el diseño de Dios para su iglesia, surge el activismo humano, las estrategias y diseños ajenos a lo establecido por el Señor en las Escrituras. Cristo es el diseño y lo mostró con su estilo de vida. Necesitamos urgentemente volver a ese maravilloso diseño para hacer correctamente la obra evangelística y así multiplicarnos dentro del plan de Dios. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, inmediatamente les declaraba que los haría pescadores de hombres. Eso es lo que leímos aquí en el capítulo 4 de Mateo, verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré. Desde ese momento les declaró que los haría pescadores de hombres. En otras palabras, les dijo que los capacitaría, los habilitaría para que se multiplicaran en más discípulos por medio de la obra evangelizadora y de la forma que Él les había enseñado. Veamos esto, por favor, aquí en la lección número 9. Encontramos nosotros ya que en esta lección ya nos marca el diseño de evangelismo. La pregunta que surge es: ¿cómo nos multiplicamos entonces? Veamos en la Escritura algunos ejemplos. En Juan capítulo 1, quiero que vea Juan capítulo 1, y ya ahí el Señor nos muestra algo muy importante. Verso 40 y 42 nos muestra allí ya lo importante de esto. Dice verso 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés había oído a Juan, pero este no solo escuchó, sino que llevó a su hermano Simón Pedro a Jesús. Vemos en el verso 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. Halló a Felipe y le dijo: sígueme, sígueme. Felipe sigue a Jesús, pero inmediatamente declara las buenas nuevas a Natanael y lo trae a Jesús. Mire lo que dice el versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien habló o escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Mire qué tremendo, la forma de evangelismo. Mire lo que está ocurriendo allí. Andrés le habla a Simón Pedro. Felipe le habla a Natanael. Y encuentra un caso en Juan capítulo 4, verso 28 y 30, donde la mujer samaritana conmocionó a toda una nación, testificándole acerca de su encuentro con Jesús. Sin embargo, ella no se conformó solo con testificarles, sino que los condujo a Cristo y muchos creyeron en Él. Eso es lo que nos narra la palabra en Juan 4, 28 al 30 y del 39 al 42. El evangelismo no es solo para que crean en Él, sino es de llevarlos a Él y convertir a cada discípulo en un discípulo fiel, en un discípulo productivo, en un discípulo que conoce su responsabilidad y la ejecuta. Aquí está el diseño, aquí está el modelo de cómo debemos evangelizar. El evangelismo, de acuerdo al reino de Dios, no es evangelizar a una persona para que crea en Jesús y haga una oración de fe. Es más bien llevar a las personas a Jesucristo para que sean discipulados y enseñados por Él. No olvidemos que la obra evangelista se debe realizar conforme al diseño del Padre. Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si ya en las Escrituras me dice cómo lo debo hacer, entonces ¿por qué voy a seguir estrategias humanas? Entonces ¿por qué voy a copiarles a otros si lo que el Señor ya me dijo es precisamente lo que yo tengo que hacer? Con esto usted y yo vamos a poder ver no solo el fluir nuestro, no solo en nuestro desarrollo y crecimiento, sino veremos la multiplicación a través de la obra evangelizadora. Recomendaciones. Asegúrate de tener los libros del modelo a seguir para estar consultando y viendo continuamente el diseño mostrado por Dios y poder realizar la obra evangelística tal y como nos ha sido mostrado. La pregunta es: ¿tienes todos los libros? ¿Tienes todos los manuales? ¿Tienes todos los libros de un modelo a seguir? ¿Tienes todos los libros de edificando el cuerpo? ¿Tienes todos los manuales? Pregunto, si no los tienes, debes tenerlos para poder estar constantemente viendo el diseño y de esta manera poder ejecutar con más exactitud lo que el Señor nos ha mandado a hacer. 2. Debes empezar a proclamar el evangelio del reino de Dios aprovechando todas las oportunidades que se te presenten. Toma la iniciativa de buscar personas para hablarles de Cristo. Procura traer fruto el próximo día de servicio. Y esto no solamente te va a dar a ti la satisfacción de que lograste y seguirás logrando lo que el Señor ya prometió, sino que afectarás a la iglesia para que ellos también hagan conforme al diseño y también ellos puedan ver multiplicación a través de la obra evangelizadora. No te detengas. El Señor está interesado en ti. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo, y tú serás la puerta de entrada para la casa. Ese es un evangelismo con inteligencia, es un evangelismo con diseño. Dios no solo está interesado en ti, sino está interesado en tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere que nos extendamos, que nos multipliquemos, que testifiquemos, que ya prediquemos a Cristo y que lo hagamos conforme a su diseño, y eso nos va a permitir ver
la multiplicación. Y entonces, como dice la Escritura, sabio es el que gana almas. Y eso es muy importante. Tú y yo fuimos llamados para establecer su reino, pero para proclamar también las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cumplamos con el diseño del Señor, evangelicemos, y esta misma obra de diseño que Dios nos muestra en las Escrituras traerá la multiplicación. Que el Señor les bendiga en esta hora.